¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bien. Entonces, el juicio por jurado en Entre Ríos es los cambios que trae aparejada la ley de juicio por jurado, lo más importante que podemos decir, se basan en aquellos que se refieren a la selección del juez de los hechos, es decir, la conocida o llamada audiencia de voir dire, que es una deselección de jurados que también lo trata en la obra esta el doctor Videla, que me olvidé nombrarlo, que es fiscal de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires. La admisión de pruebas, es decir, se trabaja en un diferente estándar de admisión de pruebas y un tipo de revisión distinta, algo que no está en el código actual. La regla de juicio y el trámite de regla de juicio también es distinto, por supuesto por la incorporación de jueces legos. Las nuevas formas de concluir el caso, es decir, acostumbrados a la motivación, la motivación racional. Acá tenemos un veredicto que después puede ser completado con una sentencia si hay cesura de pena. Los cambios en el sistema recursivo que también son, estos son los ejes que a mi juicio van a variar con mayor intensidad. La regla de juicio por jurado, que es uno de los cambios más importantes, se refiere básicamente a las pautas de comportamiento del jurado durante el juicio, a las pautas específicas de deliberación y confección de veredicto, y al modo en que van a valorar la prueba los jurados. Porque muchos piensan que el juicio por jurado es una suerte de teatro, donde hay personas que están viendo la producción de prueba y después libremente van y deliberan y discuten y terminan el pleito. Bueno, lamento decirles que, o debo comunicarles que el juicio por jurado tiene enorme cantidad de reglas, enorme cantidad de disposiciones que los ingleses tomaron ya de la antigüedad y las empezaron a trabajar, y los norteamericanos la han extendido, tal es así que tienen un sistema de reglas federales de evidencia para ingresar evidencia al juicio, que tienen 50 sistemas de reglas federales para cada estado, uno para cada estado, de una enorme complejidad, con sistemas de presunciones y demás, que nosotros no lo tenemos a eso, pero sí tenemos algunas pautas que las leyes han ido tomando de la jurisprudencia de Estados Unidos y de reglas de Estados Unidos, y que no encajan del todo en lo que nosotros conocemos como un juicio habitualmente celebrado por jueces técnicos. Entonces, mi intención es trabajar en esos aspectos y tratar de hacer un manejo coherente del proceso hasta llegar a la finalización. Por eso se trabaja con otras ideas, con ideas de defensas afirmativas, con ideas de teorías de coartada, con ideas de descubrimientos de evidencia, es decir, hasta otro lenguaje en algunos puntos, que la ley, aunque no lo diga en esos términos, los ha incorporado. Por ejemplo, la obligación de la defensa de exponer su evidencia, su tesis de coartada, si quiere que sea admitida como hipótesis de trabajo. Es decir, una serie de variables que incorporan determinadas pautas de trabajo de lo que es el juicio por jurado en Estados Unidos, que aunque no lo diga la ley en definitiva, con los mismos términos que en Estados Unidos, sí hay previsiones legales que están incorporando esa forma de trabajar. Entonces, también hay límites hacia la dirección del debate, o que apuntan a la dirección del debate, es decir, las partes pueden discutir sus hipótesis de trabajo, lo que sería la teoría del caso, como le llamamos, pero bueno, puede ser la posición de cada parte. Hay límites sobre el ofrecimiento y la admisibilidad de evidencia. Hay límites en lo que las partes pueden hacer. Es importante que los abogados entiendan que no pueden alegar cualquier cosa, no pueden alegar especulativamente, no pueden alegar sobre el silencio del acusado. Por ejemplo, el caso Griffin de Estados Unidos es un ejemplo, porque eso puede acarrear sanciones, apercibimientos, incluso hasta la nulidad del juicio mismo. Y la forma de hacer preguntas y respuestas. Todo esto lleva a cierta vinculación entre el juez y las partes en lo que hace la pertinencia para cada acto que se va a hacer, analizar la relevancia, analizar la sujeción o la
digamos, el punto en común que la actividad que las partes quieran hacer con su hipótesis de trabajo. Es decir, la parte no puede venir a plantear cualquier cosa en el juicio, sino que lo que va a plantear es aquello que esté exclusivamente vinculado a su posición ante el caso. Recordemos que, y esto como paréntesis, no es lo mismo sistema adversarial que sistema acusatorio, y el sistema propio de Estados Unidos es un sistema adversarial, en donde el fiscal tiene la disponibilidad de la acción, y entre otras cosas, la disponibilidad de la acción hace que el juicio sea visto en una posición de que el fiscal va al juicio, y el caso del fiscal es lo que se debate en juicio básicamente, y lo que el juez tiene que asegurar es un proceso justo al acusado dentro de ese marco. Por eso hay muchas disposiciones que tienen que ver con que el caso llegue a juicio, el caso se ventile en juicio y se termine en juicio. Es decir, como están planificadas las leyes de juicio por jurado, con la visión puesta en Estados Unidos, tiene que ver con la preparación de un caso que va a ir a juicio. Entonces, una de las principales temas, o para dividirlo en temas, como lo dije recién, se refuerza la etapa intermedia. Nosotros ya tenemos una etapa intermedia, pero se refuerza distinto, y acá se establece un control de la acusación que puede tener dos interpretaciones. Una es que la haga el mismo juez siempre, y otra es, como dice el artículo 99, que yo en el libro puse 98, porque me quedé con la versión de la ley anterior, y en ida y vuelta cambiaron el texto, así que pido disculpas anticipadas. Y está previsto en el artículo 25, 99 y 405, pero con todo que es otro de los temas que tenemos nosotros. Distinto a Neuquén, a Río Negro o a Chubut, que tienen la ley de juicio por jurado dentro del Código de Procedimientos, nosotros vamos a tener una tarea enorme de compatibilizar el Código de Procedimiento con la ley de juicio por jurado, porque hay muchas de las cuestiones que están previstas coherentemente, otras no tanto, y otras que se duplican en la previsión. Así que va a ser una labor interpretativa compleja, les anticipo. Por lo menos a mí me costó un poco establecer ciertas cuestiones, y lo que yo he escrito es mi opinión. Puede haber mejores, y por supuesto debe haber mejores opiniones, así que siempre estaré abierto a escuchar. Entonces, el control de la acusación, que pareciera estar dividido de lo que es el control de la admisibilidad de prueba, lo haría en principio, de acuerdo a una de las dos posturas que se pueden tomar, lo haría el juez de garantías a partir de establecer si el fiscal tiene un caso, si cuenta con elementos de convicción para un caso, si hay un hecho penal relevante y una participación del acusado. Básicamente, de la ley de juicio por jurado estos elementos se desprenden. Mandaría esa acusación, como se hace habitualmente en la oficina de gestión, se sortearía el juez para el juicio, se sortearían los potenciales jurados y se haría la audiencia del artículo 25, que es la audiencia, digamos, ómnibus para tratar todo lo que es la preparación del juicio. Fíjense que la ley es clara en indicar que es la audiencia de preparación del juicio, con lo cual no está diciendo que va a ser una audiencia para tratar planteos que no tengan que ver con el juicio. Digo esto porque me parece que todos los planteos que no tengan que ver con la preparación del juicio tendrían que desagotarlos antes. Cuando hablamos de audiencia de preparación del juicio, tengan en cuenta que pueden ser unas audiencias, no una sola. Por ejemplo, en Estados Unidos los casos más importantes de juicio por jurado, el caso de Michael Jackson, tardaron meses preparando el juicio y depurando cuestiones, porque cuando los imputados tienen estudios jurídicos importantes en Estados Unidos, contratan una serie de abogados que hacen estudios y demás, y terminan haciendo muy compleja la etapa de emisión de prueba, porque saben que la prueba admiten y que es vista por los jurados, en general, si les complica, tienen pocas chances de salir airosos. Esto se ve también en el juicio de O.J. Simpson, lo pueden ver en Netflix, pero también hay un trabajo de cada uno de estos temas, hay un trabajo, uno de Longoria de la Universidad de Harvard, que lo desarrolla, yo lo he tratado bastante en el juicio, en el libro, sobre todo el tema de cómo, por ejemplo, en el juicio de Michael Jackson, sacaron los abusos anteriores o intentaron de que no ingresen al segundo juicio y demás. Les digo porque nosotros tenemos por ahí la idea de que la audiencia
preparatorias tiene que hacerse en 1 hora y terminarse, y muchas veces puede ser que lleve a un tema a otro que tenga que ser una serie de audiencias con cuestiones preliminares. Puede suceder o no, puede ser que en 10 minutos termine todo, pero bueno, planteo las cuestiones. Ahí están los requisitos que la ley establece para desarrollar esta audiencia, que, bueno, con presencia de partes, oralizadas, sin escrito, el querellante que no asiste está como desistido, se va a trabajar la admisibilidad de evidencia, y en acuerdos sobre hechos no controvertidos. La ley dice acuerdos sobre hechos no controvertidos, pero después en el artículo 59 habla de acuerdos de prueba, porque hay una confusión técnica entre acuerdos probatorios y acuerdos sobre pruebas. Es decir, puede haber un acuerdo sobre que ingrese una prueba y puede haber acuerdos sobre que un hecho no se discuta. Uno es un acuerdo sobre hechos y el otro es acuerdo sobre pruebas. La ley lo trabaja medio como una sola cosa, aunque después en el artículo 59 lo distingue. Y bueno, y no se tienen que discutir, dice claramente, cuestiones propias de juicio oral, es decir, no vamos a hacer todo el juicio anticipado, sí establecer ciertas pautas para ver y preparar el juicio. ¿Qué evidencias van a ser presentadas en juicio y qué evidencias no podrán ser presentadas en juicio? Esto es importante tenerlo en cuenta porque esa es, en definitiva, la etapa de preparación. Y nosotros tenemos dos sistemas básicamente de admisión de pruebas. Un sistema con control posterior, que es el que tenemos hoy con los jueces técnicos, en donde se trabaja con el principio de favor probationem, es decir, sabemos que el juez técnico supuestamente tendrá la experticia de distinguir qué prueba le sirve, qué prueba no le sirve, qué prueba es, digamos, menos contundente, tiene menos peso y cuál no, qué prueba no lo va a confundir o lo confundirá, pero después la puede depurar. Entonces el sistema europeo lo que permite es la amplitud probatoria, porque dice, bueno, que ingrese todo es porque el juez racionalmente distinga qué le sirve de qué no le sirve y funde su sentencia. Es decir, a través de la revisión, a través de un recurso posterior, se establece la posibilidad de revisar esa actividad del juez. En cambio, en los sistemas sin control posterior, digamos, que se establece sistemas con control previo, es decir, no posterior, que sería el de juicio por jurado, el segundo que ven en la pantalla, establece mayores controles a la prueba porque se supone que los jurados no están en la misma capacidad técnica que los jueces técnicos, valga la redundancia, para discernir cuál prueba lo puede confundir, cuál prueba puede ser sobreabundante, y por otro lado se prevé una cierta cantidad de medidas para evitar que los juicios sean muy largos, porque la idea es que los juicios sean breves, o sea, breves en el tiempo, con la prueba necesaria y no toda la prueba. Es decir, no podemos llevar 300 testigos que digan lo mismo, o 20 testigos y con 3 alcance. Es decir, la libertad probatoria se ve limitada y hay un análisis sobre cantidad y calidad de prueba. Esto es en función de la protección al jurado. No lo digo despectivamente ni porque crea que la gente no puede decidir como un juez técnico, la gente que no es juez, sino que estos son los motivos por los cuales se estableció el control, y esto lo pueden ver en todos los artículos y profesores sobre todo de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, que trabajan con este sistema de control. Y un poco la ley nuestra, que ahí ven el artículo, que pueden compatibilizarla con todas las leyes de juicio por jurado que hay en el país, y que ese es el trabajo que he hecho en la ley, en este texto, articulado nuestra ley con las leyes de todo el país. Así que este sistema más o menos se repite en todo el país. Es decir, se controla no solamente la cantidad de prueba que va a ingresar a juicio, sino la calidad. Entonces, las exclusiones probatorias, este es el test de pertinencia directa que yo lo desarrollé en el año 2010, en el libro de la prueba en el proceso penal y en un artículo que está en Ruchal y demás, y empecé a escribir de etapa intermedia, con control de acusación, depuración de evidencia, y me alegra que hoy muchos profesores y universidades están hablando de la importancia de la etapa intermedia 10 años después que haya escrito algo sobre el tema, y además que habla de la necesidad de hacerlo de esta manera, o mejor, pero con un test de pertinencia directa que le llamé en ese momento. Es decir, los jueces técnicos
deberían en la etapa de intermedia, juez de garantía, excluir la prueba ilícita, inepta, impertinente, sobreabundante, dilatoria, los hechos notorios y hechos acordados. Esto es lo que tenemos hoy. El sistema nuevo, lo que se prevé, que también le he llamado un test de relevancia, admisibilidad y autenticidad, lo que tienen que medir es si la evidencia es relevante, es decir, la relevancia es cuando nos acerca al objeto que se pretende conocer. Acá se confunde muchos autores, incluso las reglas federales de Puerto Rico, pertinencia o códigos de pertinencia y relevancia como sinónimo, por el origen de las palabras. Yo en el libro lo explico bastante detallado. Yo he distinguido entre relevancia y pertinencia en función del origen latino de la palabra, y creo que puede haber prueba relevante que sea impertinente, algo que por supuesto nadie lo plantea así, pero bueno, mi opinión es esa. Hay algunos fallos de la Corte de Estados Unidos que trabajan sobre el tema, pero la regla 401 de las reglas federales de evidencia es la que dice una evidencia es relevante cuando te acerca al objeto que tenés que conocer. La capacidad de rendimiento es una suerte de test que se hace para ver si esa evidencia va a rendir lo que uno quiere que rinda en la prueba de los hechos. Entonces, ante 2 o 3 evidencias posibles, el juez va a elegir la que tenga mayor capacidad de rendimiento en la prueba de los hechos. Si la evidencia es auténtica, es decir, básicamente que no ingrese cualquier cosa, algo que después pueda confundir al jurado o que pueda llevarlo a un error, y si la evidencia será admisible si no causa perjuicio indebido, si no es perjudicial para el jurado, si no aporta más confusión que claridad. La confusión puede ser aportada cuando una evidencia es de mala calidad, es errónea, pero también cuando le aportamos mucha cantidad de información. Fíjense ustedes que una de las discusiones que hay en Europa sobre todas las leyes de transparencia y acceso a la información pública dicen que también la sobreabundancia de información publica confusión, porque el lector no puede captar toda la cantidad de datos y eso llega a la desinformación. Bueno, en el juicio yo lo trabajo un poco de esa manera, donde si le aportamos 300 testigos y el juicio dura 1 año, y seguramente la capacidad de concentración y definición de un caso va a mermar, y aparte no nos olvidemos que la gente tiene que seguir su vida normal cuando es jurado y quiere desentenderse de ese tema con responsabilidad, terminarlo en algún momento y volver a sus tareas normales, digamos, con lo cual no podemos tener al jurado digamos, decidiendo un caso durante muchísimo tiempo o más de lo que sería necesario. Que no resulte dilatoria. Y la Corte de Estados Unidos, me gusta esa frase, por eso la repito, ha entendido que la exclusión es el último recurso y no el primer impulso del juez, con lo cual pareciera que nos abre el panorama de decir, bueno, controlen todo esto, pero tengan prudencia al excluir. Un poco, resumiendo lo que digo, a partir del artículo 26, la evidencia va a ser admitida si es relevante, si es confiable y si no causa perjuicio indebido. Ahí puse confiable de expertos porque se puede trabajar en expertos que no se hace en Argentina con lo que se llama en Estados Unidos el Daubert Test, o sea, el test de si el experto responde a una ciencia que es conocida, si tiene cierta trayectoria en la comunidad científica, y sobre todo si esa ciencia tiene una tasa de error reconocida. Esto es importante, acá en Argentina todavía no se ha explorado el tema, yo lo trabajo en el libro de técnica de litigación bastante, porque me parece que nos daría un poco mayor de información de calidad cuando trabajamos no solamente en el experto, sino también en la ciencia que el experto dice tener. No quiero dilatar en el tiempo, pero este es un tema enorme para charlar algún día si les interesa. Y con estos puntos se hace un juicio de proporcionalidad, que dice, bueno, se admite o se rechaza la evidencia en función de lo que esa evidencia me aporta, y es lo que me aporte tiene que ser mayor a lo que me puede perjudicar al jurado. A esto se le deben sumar los acuerdos probatorios sobre hechos y pruebas, como les dije, y la defensa de coartada, que la ley obliga a las defensas a exponer si van a tener una hipótesis de coartada. La ley dice de hipótesis de coartada como si fueran todas las hipótesis de defensas activas o positivas, pero no tenemos que perder de vista que la de coartada puede ser la de ubicación en algún lugar,
Y hay otro tipo de defensas como son la legítima defensa, las que serían eximentes normalmente, las previstas en el artículo 34, la inimputabilidad y demás, que si la defensa las quiere llevar a juicio tiene que hacer saber su estrategia y cuál es la prueba que va a tener. Es decir, la Corte de Estados Unidos ha trabajado sobre si esa exposición de la defensa implica contrariar el nemotenetur, es decir, no declarar contra sí mismo, y lo ha dicho que no, en el fallo Williams versus Florida, que ahí se lo puse, no afecta a la cuarta enmienda, y para los fiscales que tienen la obligación de despedirse y mostrar la prueba, en el fallo Brady, que es el primero, pero hay varios más, cuando son evidencias materiales, exculpatorias, relevantes, no disponibles para la defensa y que estén bajo conocimiento del acusador. Esto es básicamente lo que se tiene que trabajar en lo que es evidencia. Y esto el juez lo va a resolver admitiendo o rechazando la evidencia, y el artículo 27 le da, que esto es novedoso para nosotros, un recurso de apelación. Dice de otra manera, pero bueno, es un recurso de apelación, que lo va a resolver otro juez del tribunal. Y yo, como entiendo que el código no ha sido derogado, entiendo que no se puede cuestionar el auto de remisión en sí, sino las pruebas que puedan ser admitidas o denegadas, y que tampoco se derogó el 198, por lo cual una llamada nulidad o exclusión probatoria podría ser recurrida también en ese combo, y la revisión queda sujeta para mí en los términos de los artículos del Código Procesal Penal, que ahí los ven y todos los conocen. Me interesa destacar que en la poca trayectoria que hay en Argentina se trabaja poco en este tema de la admisión y el posible error que puede haber en la admisión de prueba, porque, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no prevé, que es la que más juicio por jurado tiene, no prevé el recurso. Y las provincias que sí lo prevén, Chaco tiene un juicio por jurado y Mendoza 10, 11 creo ahora. Con lo cual, tampoco hay jurisprudencia donde sacar material, y me interesó, y así lo he trabajado, como han trabajado las universidades en Estados Unidos, y sobre todo la Corte, en donde ellos trabajan con un criterio de error inofensivo. Es decir, para que la prueba pueda tener, o el apelante pueda decir, el juez se equivocó, tengo que demostrar, según la ley de juicio por jurado, que se desconocen los antecedentes del caso, o que se aplica erróneamente el derecho. Esto más o menos lo podemos distinguir, lo podemos trabajar, pero cuando se define cuándo una decisión puede causar un perjuicio, lo que sería un error para ellos ofensivo, la Corte de Estados Unidos dice que es aquel que tiene potencialidad de influir en el veredicto. Es decir, el error ofensivo es aquel que influye determinantemente en el veredicto. ¿Y en qué veredicto va a influir? En el condenatorio, porque los veredictos absolutorios no son recurribles. Pese a los tratados internacionales y a todo lo que se trabaja en tema de víctimas y las convenciones, la ley de juicio por jurado, acá y en todas partes del país, establecen la prohibición del recurso para los acusadores en caso de absolución. Este no es un tema menor, y que en algún momento por ahí se plantea o no, no sé. Recordemos que el fallo BPR contra Nicaragua es un recurso de la acusación ante la absolución de un abuso de una menor, pero se está juzgando un Estado, no una persona. Con lo cual daría para charlar en otra oportunidad sobre lo que serían las definiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estándares que promueve y a quién son aplicables. Es decir, en definitiva, la resolución que uno quisiera recurrir, primero tiene que protestar, después apelar, y si protesta y apela y no nos hacen lugar, cuando sale la sentencia condenatoria, la defensa podría tener la posibilidad de volver a plantear el tema ante una condena adversa, ante una respuesta adversa. Un poco de síntesis, por si los perdí, disculpen, pero esto es muy técnico. La evidencia tiene que ser relevante, auténtica, no tiene que generar riesgo de causar perjuicio indebido, no generar confusión, no generar desorientación, no generar delación indebida, servir para acreditar hechos controvertidos. Es decir,
Si los hechos no están controvertidos, es interesante que no se aporte más evidencia, aunque podrían acreditar circunstancias de los hechos no controvertidos. Es decir, el muerto está muerto, pero necesito acreditar a qué hora fue, necesito acreditar una circunstancia del esquema de trabajo, y bueno, en ese momento podría hacerse. Tiene que ser descubierta, es decir, puesta a disposición de la otra parte y ofrecida la etapa oportuna, todo esto para poder ser admitida y valorada. No sé cómo voy con el horario, si no voy... Esto me interesa trabajarlo porque no es algo que esté en el país, ni creo que no está en ningún lado, pero afuera sí. Y sí nos puede dar alguna pauta a mirar estas cuestiones para charlarlas, y no para importar sin beneficio de inventario, ni comprar enlatado, sino para crear nuestros saberes a partir de la discusión, de las charlas, de la aplicación coherente del derecho, me parece, pero sin perder nuestra identidad jurídica. Este test de error o de ofensividad, como lo he llamado, me interesa que tengan en cuenta, porque acá no hay jurisprudencia, pero sí hay tanto en los países del common law como en lo que es básicamente la Corte de Estados Unidos, y la Corte ha dicho que el acusado no tiene derecho a un camino justo, tiene derecho a un camino justo pero no perfecto. Esto porque hay muchos errores que pueden ser considerados inofensivos. Que se busca mantener la sentencia pese a uno o más errores, esto también es criterio permanente de la Corte, y que debe establecerse si se ha hecho justicia sustancial en el caso. Hay un fallo ahí que dice: la Constitución no garantiza un juicio libre de errores. Los errores entonces tienen que ser sustanciales, haber influido en el veredicto y haber determinado al jurado en función de la prueba, por ejemplo, que fue rechazada para la defensa. Esto lo digo para el futuro de la casación de errores ofensivos o inofensivos de juicio por jurado. Les repito, hay poco en Argentina, me interesó trabajar con lo que hay afuera para que lo veamos, y el que le interese lo puede mirar. Es decir, se debe verificar si hubo un error y si hubo una influencia sustancial para lograr un veredicto. También puede haber error por grave afectación de derechos constitucionales, sobre todo cuando se trabaja y se admite pruebas ilegales o inconstitucionalmente admitidas, y ahí tienen una serie de fallos que les puede interesar. En definitiva, la prueba, esto es un resumen de la producción de cómo se hará la producción de prueba en el juicio, es decir, los pasos que deben seguir para producir la prueba. Ingresan previa acreditación, los hechos acordados no necesitan ser probados, pero el juez los debe exponer de la mejor manera. Esto ténganlo en cuenta. La experiencia indica que, y en las charlas que hemos tenido, que hemos dado, porque estamos permanentemente haciendo trabajos de capacitación, algunos fiscales y defensores de Buenos Aires han planteado de que por ahí acuerdan el ingreso de un informe balístico, y que el jurado después no interpretó qué era el informe balístico, y que hubiese sido mucho mejor traer a una persona y que explique los impactos de bala con la fotografía y demás, que acompañar el informe. Es decir, cuando acuerden la prueba, tengan en cuenta que las personas que están sentadas para decidir tienen que tomar contacto con esa prueba, y no de cualquier manera. El juez y el jurado no pueden preguntar, esto está aclarado en la ley, pero nosotros ya lo teníamos, que los jueces no preguntan. Que toda prueba debe rendirse en el juicio. Esto tiene que ver también con los testigos de oída. Nuestra ley no establece una prohibición para los testigos de oída, pero sí ciertos límites en el tema de la inmediación. La ley de juicio por jurado de Chaco y de Mendoza sí lo establecen. Yo lo he trabajado eso, y después les voy a dejar una serie de filminas en relación a ese punto. Los testigos expertos prestan juramento. Esto también, bueno, el juez los toma. ¿Cómo se hace el examen? El examen, como ustedes saben, de preguntas directas, no tienen que ser sugestivas, no se admiten engañosas, coactivas ni repetitivas en ningún caso, y no se autoriza un nuevo interrogatorio salvo que en el contraexamen haya información novedosa. Esta cuestión de cómo se va a litigar, yo creo que la vamos a ir adquiriendo con el tiempo, y al principio se irá haciendo camino al andar, porque pese a que estas reglas son claras, litigar de esta forma no es tan sencillo. Sí, me parece que quien tiene que objetar y oponerse a una forma de preguntar es el abogado, y el juez lo podrá, si después de muchas veces
y que puede entrar información que complica al jurado, que lo confunde, podría llamarlos al estrado y decir, poner ciertos límites. Me parece que eso lo puede hacer, incluso está autorizado porque es el director del juicio, pero me parece que el que tiene en sus manos la actividad es el abogado, porque se trata del control horizontal. Bueno, una de las cosas que rescato de allí, para no leerles todo, es que se prohíbe el ingreso de antecedentes penales del acusado, esto que puede causar un prejuicio o un sesgo en el jurado. Es decir, si vamos a juzgar a alguien por abuso sexual, supongamos, y le decimos de entrada al jurado en la presentación, esta persona recién sale de la cárcel por cometer un abuso sexual agravado contra un niño, o sea, es obvio que va a predisponer al jurado en contra de el sujeto que está siendo juzgado. Por ese motivo, la ley prevé que bajo ningún punto de vista hay que hacerle conocer al jurado los antecedentes penales del imputado. En Estados Unidos hay unas disposiciones similares, pero en algún punto se trabaja con, les digo para que tengan en cuenta, con prueba de refutación. Cuando vengo yo y digo que soy un buen vecino, que no tengo problemas con nadie y demás, y tengo una condena por abusos de armas, supongamos, el fiscal podría, para refutar mi buena conducta, decir que no es cierto lo que estoy diciendo. En nuestro país no está básicamente regulado este tema, y la ley de juicio por jurado nuestra, en definitiva, prohíbe que se sepan los antecedentes penales. Ahora, los antecedentes penales, habría que ver qué sucede cuando viene un testigo y dice, sí, lo conozco por tal cosa, y menciona alguna cuestión tangencialmente que no tenga que ver con lo que conocemos como antecedente penal, pero menciona que ha tenido conflictos con la ley, y esas cuestiones. Esto, como les repito, se hará camino, hay muy poco material, y en el país poquísimo. No se puede. Esto se los voy a dejar para no aburrirlos, porque sería un motivo de una charla entera, pero lo he desarrollado bastante, como es el derecho a confrontar en Estados Unidos, que el primer caso que encontré es el de Sir Raleigh, que es un inglés acusado, condenado y ejecutado por traición, y nace en la Declaración de Virginia. Fue la primera vez que se estableció, luego la Cuarta Enmienda lo toma porque la Constitución de Estados Unidos no estaba, y se aplicó por primera vez en Estados Unidos en el juicio que le hacen a Burr, que era Aaron Burr, era vicepresidente de Estados Unidos, el vice de Thomas Jefferson, y el juicio lo condujo Marshall. Miren qué nombre, ¿no? Burr había matado en un duelo a Hamilton, a uno de los llamados fundadores en aquel país del norte. Pero esto es básicamente para que tengan en cuenta de dónde viene para ellos la fortaleza del derecho a confrontación, que nosotros no tenemos arraigado, pero que estas leyes de juicio por jurados exigen cierta predisposición a que la prueba se produzca en juicio, con lo cual el derecho a confrontación y cierto protección del jurado contra los testigos de oída tenemos que ir viéndolo. Estos son los fallos que he citado sobre el desarrollo del derecho a confrontación y el propósito del contrainterrogatorio, pero no me quiero detener en esto, se los quiero dejar después para al que le interese. Y esto es para qué sirve la prueba, o para qué se prevé el derecho a confrontación, y todo lo que tiene que ver con la Cámara GESEL, con los casos de violencia de género y demás, que en alguna charla posterior, si quieren, lo podemos hablar, pero para que tengan todos los precedentes más nuevos y que han llevado a la evolución de la jurisprudencia de Estados Unidos en los últimos 100 años. La pérdida por fechoría, cuando básicamente el imputado hostiga a un testigo o lo mata a la víctima, a la mujer o al que sea, y después reclama que no pueden ingresar las declaraciones previas, y se le dice, no, usted es... o culpa de usted, no puede venir a declarar a esta persona, no puede venir a decirme que perdió el derecho a confrontar. Es decir, el primer fallo ahí, que yo lo cito, porque me gustó la frase, que es de 1878, dice que la ley le otorga el privilegio de enfrentarse a los testigos en su contra, pero si voluntariamente los mantiene alejados, no pueden insistir en ese privilegio. Me gustó el modo de describir el privilegio. También la diferencia entre coacusado y co-conspirador, que ellos trabajan distinto.
la persona que está enjuiciada en el mismo caso, o la persona que comete el hecho con el coacusado, pero lo enjuician en un juicio abreviado distinto y después colabora. ¿Qué pasa con el colaborador? Si puede utilizar esa prueba en contra del coacusado. Estas cosas en algún momento se van a plantear en Argentina, me anticipo tal vez 10, 20 años, pero por ahora no los tenemos planteados, aunque la ley del arrepentido podría generar algunos temas de esto. Esta es la síntesis del desarrollo del derecho a confrontación de Estados Unidos desde el 80 hasta ahora, pero se los voy a dejar para ir a otro tema que me interesa trabajar. Las instrucciones al jurado, voy a tratar de redondear si no los aburro demasiado, pero las instrucciones al jurado, nuestra ley prevé solamente instrucciones iniciales y finales. Las otras leyes del país solamente prevén finales. Y las instrucciones correctivas que yo agregué allí, que son las propias que tiene el juez como director del debate, que son aquellas que tienden a, supónganse que un abogado se va en una pregunta y afirma algo que puede ser decisivo, en vez de preguntar, dice él la respuesta, el juez ante una objeción podría decir, no tengan en cuenta lo que han oído, eso no es prueba, supónganse. Y esas correcciones o instrucciones correctivas lo que hacen es que después no haya un agravio de la otra parte, que no pueda decir, culpa de que el abogado dijo o especuló y nombró tal cosa que no era así, yo perdí el juicio. En términos muy sencillos se los digo, pero esto es para charlarlo bastante. Las instrucciones iniciales van hacia el desarrollo del juicio, qué es prueba y qué no es prueba, describe los delitos y las partes, es decir, habrá un fiscal que se llama tal, y en adelante le diremos fiscal, habrá un abogado tal, que le diremos defensor. Los principios constitucionales, el indubio pro reo, la carga de la prueba, quién tiene la carga de la prueba, el comportamiento que tienen que tener los jurados, que no pueden hablar entre ellos sobre el caso, que no pueden publicar lo que van haciendo después por las redes sociales. Yo trabajo en el libro lo que es la mala conducta digital de los jurados y el impacto que ha tenido en Estados Unidos, que es llamado el Google jurado, es decir, aquellos jurados que van a Google a googlear el caso y después tienen que decidir cómo esto se puede manejar dentro del juicio para prohibirlo en términos de conductas del jurado, y la entrega de instrucciones finales. Las instrucciones finales van al comportamiento que tienen que tener la deliberación, lo que es prueba, las clases de prueba, las cuestiones constitucionales, el modo de evaluar la prueba, los tipos de evidencia y demás. Ahí lo tienen básicamente del artículo 82. ¿Cuáles conductas tiene prohibida el juez? El juez no le puede hacer un resumen del caso al jurado, no le puede decir, bueno, este caso es así, asá, vean esto, vean aquello. Tampoco le puede sugerir la valoración de prueba, no le puede decir, el testigo A es mejor que el B porque el B no estaba en ese momento o lo que sea. Sí puede hacer sugerencias de valoración de prueba general. Puede decirle, por ejemplo, la evidencia circunstancial es aquella que ve indirectamente o expone indirectamente el hecho. O la evidencia directa es el testigo que estuvo presente. Pero no le puede decir, A es mejor que B o B es mejor que C. Tampoco le puede exponer su visión del caso, ni le puede plantear interrogatorios. No le pueden decir, ¿ustedes qué le parece en las instrucciones? ¿Ustedes qué le parece? ¿Está aprobado o no está? Sino que tiene que desarrollar ciertas formas de deliberar, es decir, explicaciones para deliberar, y las explicaciones sobre el delito y el delito menor incluido, que ahora vamos a ese tema. Las 10 preguntas que yo hice en el texto para textear las instrucciones, básicamente las pueden leer después, pero yo siempre trato de hacer lo que se llama ahora chess leaks, pero básicamente son preguntas que siempre trato de hacer para resumir. Yo siempre que leo trato de hacerme preguntas para resumir y hago cuadritos, así que bueno, me las hago para mí y se las hice para ustedes. Las instrucciones y la impugnación. Un tema importante es cuándo una instrucción mal dada puede generar una impugnación. El artículo 93 de la Ley de Juicio por Jurado establece dos supuestos básicamente. Cuando esa instrucción puede condicionar la decisión, y esto es muy difícil de probar porque el jurado no motiva. Entonces, ¿cómo sé que la condicionó? Bueno, es una complicación. Y la segunda es cuando el jurado se aparta arbitrariamente de las pruebas producidas en debate. Este es el punto que mayor cantidad de recursos ha generado en la jurisprudencia del país, que me tomó el trabajo de leer todos los fallos que hay en el país de la materia,
de los que se han dictado tanto en Neuquén como en la provincia de Buenos Aires, que han tenido impugnación, que han llegado a incluso canales que llegó a la Corte de la Nación. Ahí tienen algunos. Es decir, el segundo punto es el que más se trabaja. Repito, porque el jurado no motiva. Entonces, ¿cómo se trabaja para la arbitrariedad? Y se trabaja bajo el test del veredicto razonable, que esto es conocido como el test de Jebes, que se complementa con otro caso que es Binari, que son de la Suprema Corte de Canadá y que lo toman todos los tribunales que trabajan con jurado, por eso no queda otra que recurrir a eso. Y en Argentina también, cuando han resuelto, han recurrido a esos precedentes. Lo que tiene que determinar el tribunal de juicio es si el veredicto pudo razonablemente haberse arribado con la evidencia que se produjo en el juicio y si eso es razonable. Es decir, no se establece esto es mi opinión, no se establece si el caso se hizo justicia o no, sino con la evidencia que el jurado vio, es razonable lo que resolvió. Básicamente es eso. Ahí tienen bastantes fallos tanto del país como de afuera. Y otro de los puntos que marca una diferencia en el juicio por jurado con el juicio que tenemos nosotros es que en general cada cuestión que se plantea se trabaja con un el llamado test de ofensividad. Es decir, ahí tiene el caso Remer versus Estados Unidos, que es un caso de un jurado que alguien se acercó a él y le dijo que si quería tipo ganarse un dinero al resolver el caso, y bueno, esta persona dijo que estaba muy, muy presionada para decidir el caso y demás, y la Corte de Estados Unidos terminó diciendo que si bien este hombre puede estar presionado, además lo que se había resuelto y lo que había sucedido no tenía un perjuicio concluyente para la parte. Lo que le dije recién, en general se trabaja por la mantención de la sentencia y de los juicios. Y ahí tienen otros casos más. En definitiva, y para terminar, y si quieren charlamos un ratito, este es el caso de Simpson, que se los recomiendo, que está en Netflix. Lo que trabaja en la revisión del veredicto del jurado, la pregunta que debe hacerse no es si el jurado llegó al veredicto correcto, sí se debe preguntar si el veredicto fue razonable a la luz de la evidencia que el jurado resolvió y la ley aplicable al caso. Esto es todo, ahí les dejo el Facebook y si quieren charlamos un rato. No quería apabullarlo ni aburrirlo, pero esto es parte de lo que he trabajado en